lado perfil derecho. Ajá. Sí. Siempre que tengo la opción, escojo como ese perfil, así que va a ser el primero. Te agradezco la cortesía, amigo. Sí, no, eres El invitado. Vale, va. ¿Listo? Bien, verbigracia número 7. Estoy muy contento porque me acompaña un gran amigo, el licenciado Manuel Cervera, que eres especialista en derecho penal o te inclinas por esa área. Me gusta mucho el derecho penal, tanto la parte sustantiva, me apasiona la parte procedimental y como buenos abogados andamos peleando siempre en audiencias, pero específicamente en la parte penal. No, y me da mucho porque pues tiene poco que nos conocemos, ¿no? Claro. Relativamente, y hemos coincidido ahí en algunas ideas, Apasionadamente, algunos amigo, conversatorios que apasionadamente. dieron la pauta para sentarnos a hablar el día de hoy. Y elegimos un tema que me parece interesante, ¿no? Gran revolución en el sentido de lo que viene, de si estamos listos como sociedad y hacia dónde nos va a llevar esto. La legalización de la marihuana, que es algo inminente, ¿no? Ya está a la vuelta de la esquina. Amigo, es que si no nos aventamos, ¿cuándo vamos a estar preparados o qué necesitamos para decir sí o no estamos preparados? Digo, ya en la realidad pasan muchas cosas, faltan ajustes jurídicos, que es de lo que vamos a estar hablando en esta ocasión, pero como sociedad necesitamos ya adaptar la realidad y llevarla a la parte jurídica para evitar muchísimos problemas a nivel institucional con ese tema procedimental penal, las instituciones, bla, bla, bla. Sí, y yo creo que podemos abordar el tema desde muchos puntos de vista, pero me gustaría empezar a ver, Adelante, poner dale. sobre la mesa. Creo que ya es algo inminente, ¿no? Ya la Corte se pronunció desde hace bastantes años, 2018 si no me equivoco, Ujú. en donde realiza una jurisprudencia y declara inconstitucional artículos o ciertos artículos de la Ley General de Salud, Sí, ¿no? estoy de acuerdo. No podemos dar marcha atrás. Ordena al legislativo que modifique esos artículos y legalice la marihuana. A ver, ¿estás a favor o en contra de esta legalización? Ya no hay marcha atrás, pero ¿cuál es tu opinión real? ¿A favor o en contra? Amigo, yo te decía hace rato y sí quiero que quede constancia que te iba a decir, ¿la puedo sacar ya o no? Ok, y aquí hacemos un ejercicio práctico, ¿no? Okay. O sea, a Sería favor. interesante. Finalmente no hay censura, ¿no? En esto. Ok. A favor completamente, más allá de que si la consuma o no la consuma, ahorita aclaramos esa parte, pero sí, completamente a favor de su consumo, a favor de la información, a favor de todas las bondades que nos puede ofrecer y de convertirnos en una sociedad informada, con todo a favor. Y fíjate que me parece interesante porque comparto la idea que con independencia de que la consumas o no, Ujú. tienes un punto de vista, ¿no? Yo estoy también a favor de que se pueda legalizar. Creo que el mundo va hacia ese rumbo, ¿no? Estamos adquiriendo como otro tipo de libertades, otro tipo de derechos que han evolucionado muy rápido. Pero con independencia de si una persona fuma o no, consume o no, o la utiliza para cualquier fin, creo que el punto de vista es muy claro y eso me gusta que lo tienes, ¿no? Digo, no sabemos si consumes o no, pero estás a favor de esa legalización. En lo particular, la he probado, sí, digo, un par de ocasiones, por el tema de que me llamaba la atención, por el tema de que estábamos en lo social. Digo, afortunadamente yo había recibido mucha información en el sentido de ser responsable, tienes ventajas, tienes desventajas, y creo que tiene que ver mucho este tema de la educación que te puedan compartir tus padres, tus tíos, tu familia, y que te den la libertad, porque se trata de eso, de tener el criterio para saber, la voy a consumir, no la voy a consumir, sé o no sé las consecuencias. Creo que ahí es en donde está el detalle y Ok. es donde podemos nosotros llegar a la pregunta que ahorita planteábamos de que si estaba o no Ujú. preparada la sociedad para un tema de legalización de la marihuana. Pero esto, mi punto es, sí, la he consumido, pero porque he tenido una educación y un contexto en el que sé perfectamente las consecuencias de hacer o no hacer cierto tipo de cosas, incluyendo esto de acá. Y es que me parece interesante el hecho de no cerrar a la prohibición, ¿no? Creo que a veces como adolescentes incluso vemos algo prohibido y nos llama más la atención. Por supuesto. Entonces eso que acercarnos a la información, ser una sociedad informada, y creo que incluso platicábamos antes de iniciar esto, como papás de pronto poder acercarte a tus hijos y decirle, esto es la sustancia que contiene y ya es una decisión de manera
libre, digamos, del papá, el poder acercar la información y que se decida sobre si se consume. No, me parece muy importante ese punto y no cerrar, está prohibido y no se habla de este tema, ¿no? Como romper ese tabú que tanto existe Por de supuesto. señalar al, él es marihuano, ¿no? Yo creo que estamos cambiando esa forma de pensar. Sí, mira, ahorita retomando un poco esto de la palabra prohibición, estamos hablando y está muy, muy padre la plática porque estamos tomando contextos sociales y también contextos jurídicos. Y tú nos has comentado en los conversatorios que hemos compartido espacios y ahorita lo charlábamos y ahorita lo tocabas, lo que hizo la Suprema Corte, para los que nos ven y nos escuchan, simplemente, y si no me corriges también o me puedes completar el punto, la Corte dice las prohibiciones absolutas a consumir Ujú. marihuana no son respetuosas de derechos humanos, en este caso el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad inherente a la dignidad humana, ¿no? ¿Es correcto? Entonces, para los que nos ven y nos escuchan, esto de cuidado con el marihuana o cuidado con consumir marihuana porque por sí mismo es malo, es justamente lo que la Corte nos está diciendo, eso no. Exactamente, Eso no es lo exactamente. correcto. Ajá. Digo, tienes que meterte a cada caso en específico, no puede haber una restricción absoluta y en ese devenir es en donde se da este clima en donde los medios de comunicación han hecho una función importante de difundir lo que a nivel legislativo ya se ha tratado de hacer, digo, no se ha materializado, Ujú. pero las leyes que en la materia regulen el consumo de la marihuana. Fíjate, me parece muy importante eso y muy cierto, muy atinado. Y yo le sumaría algo. Por favor. El modelo prohibicionista que tenía México como tal. ¿En qué sentido va este punto? De pronto, el criminalizar a una persona que es consumidora y pensar que no es una cuestión de salud, sino de orden penal, es ahí donde el Estado mexicano era muy tajante, ¿no? Es decir, aquí Exacto. no se permite el consumo de ninguna droga. Lo dice la Y Corte. Sí. exactamente, ajá, entonces en ese sentido estamos abandonando de pronto ese modelo prohibicionista y tocamos, como bien lo dices, en ese pronunciamiento de la Corte, en decir, ahora vamos a acercarnos a derechos humanos y vamos a acercarnos al libre desarrollo de la personalidad. Claro, ¿Qué es el libre desarrollo de la personalidad? A mí me fascina a mí ese también. ejercicio de la Corte, porque entonces te da la pauta a ti, como mayor de edad, a decidir lo que puedes consumir de manera lúdica, ¿eh? Bien interesante ese punto. Es delicioso hablar de estos temas de libre desarrollo de la personalidad. Y te quiero contar una anécdota que cuando venía en camino acá, dije, igual la digo, igual y no, pero Te decidiste al fin a decirla. Bien, bien, me gusta. digo, dale, ¿no? Ajá. Lo total, digo, yo tengo 27 años, Ok. pero te lo digo porque yo hice mi servicio militar cuando tenía, en el 2017, es decir, hace 4 años, cuando tenía 22, 23 años. Sofía Remiso. Yo fui remiso, Ajá. yo soy de la generación del Ok. 94. Ok, ok, ok. ¿Por qué no lo hice en su momento? Pues por dejadez y porque no lo consideré importante. En el 2018 yo quería entrar a la Policía Federal. Ah, ok. Yo tenía esa intención porque me Ujú, gustaba mucho la institución, el ujú. uniforme, etcétera, etcétera. Pero pues, te piden la cartilla del servicio militar. Ah, y ahí Entonces, fue donde te topaste no, con y el valió, pues, sí, chin. no, Ok. no, no, el sorteo, bola blanca. Ujú, Entonces tuve que ir a marchar. ¿Por qué lo comento? Porque pues obviamente te piden que siempre tengas el cabello ujú. reglamentario, no barba, si quieres puedes dejarte el bigote, pero no puedes ocupar barba y el cabello reglamentario. Y nosotros como abogados, pues en gran parte basamos nuestro trabajo perdón que lo diga así, la apariencia que tenemos. Ok. Sí. Entonces, digo, yo tengo 27, pero me quitas la barba y me dejas el cabello más corto y me veo mucho más chico. Entonces, si me dedico al derecho penal, un chavito que va a andar. Y justo hago un pequeño Dale, paréntesis dale, dale. en el sentido de un cliente que se acerque y te vea tan chavito, Por supuesto. no digamos, y no en específico no, me refiero a ti, no, sino a cualquier egresado Te lo voy a de, tomar como una flor, ¿eh? El que me diga chavito lo voy a tomar como una flor. a cualquier egresado de pronto lo ve y es difícil ese proceso de entregar la confianza a una persona joven. Lo vemos incluso con los médicos. Por supuesto. Me ha Sí, tocado no. familiares que dicen, él me va a operar, Doctor, pero pues, creo que tiene 10 años menos que yo. O sea, como que entiendo ese punto, ¿no? por Ajá. supuesto. Bueno, entonces, yo pensando, dije, bueno, ¿esto por qué tiene que ser así? Si yo quiero dejarme el cabello largo, digo, para ir a marchar, digo, o ni siquiera tan largo o algo que salga de mi rostro, sino simplemente como a mí me gusta. Y ahí es como descubrí el libre desarrollo de la personalidad, Ok. porque dije, pues tiene que haber algo en la ley. Digo, yo ya que llevo varios años en esto,
no tantos como los que yo quisiera, pero sí lo suficientes para decir esto, ¿qué onda? Entonces ya me meto, investigo, doy con este tema del libre desarrollo de la personalidad y me encuentro con una tesis Ok, que bien. estoy casi seguro que tú también ya la viste, en el sentido de, sin interferencias de terceras personas, tenemos el derecho a elegir el proyecto que nosotros Ujú. busquemos en nuestra vida, incluyendo si quiero o no tener hijos, si quiero o no cortarme el cabello, si Ujú. quiero o no tener una relación o no con qué tipo de persona, si es un hombre o una mujer, Y lo dices bien, sin interferencia de sin terceros. Eso es muy interferencia. claro, sí. Y ahí es en donde se une precisamente el tema de que es incorrecto la prohibición absoluta al consumo de la marihuana porque atenta contra ese proyecto que es inherente al libre desarrollo de la personalidad. Y es un gran ejemplo. Yo creo que como buen docente nos das luz para poder entender ese aspecto. Y a mí me gusta mucho porque yo creo en la decisión que podemos tener cada uno. A veces nos equivocamos, ¿no? A veces quizá es correcta la decisión, pero al menos ese aprendizaje del libre albedrío de tomarla para mí es muy, muy necesario hoy en día como sociedad, como individuos, Por el supuesto. poder tener acceso a esa información y el poder decidir si lo hago o no lo hago. Y sobre todo con una sustancia como es la cannabis, que en sí lo que está prohibido es el THC, ¿no? Que es Ujú. esta sustancia que contiene y que la propia Ley General de Salud lo señala como psicodélico, ¿no? Ujú. No, perdón, Psicotrópico. psicotrópico, perdón, Ujú. como psicotrópico en su contenido. Entonces, yo creo que atendiendo a lo que conocemos hoy en día de la marihuana e ignoramos de la marihuana, el Estado ha dicho, ¿saben qué? Ahí está puesta sobre la mesa para que entonces tú, como persona, puedas decidir si la consumes o no. Me parece un avance importantísimo, sobre todo porque seremos el tercer país, Ujú. después de Uruguay y de Canadá, en legalizar en todo el territorio mexicano la marihuana. Pero aquí me surge una duda, amigo. ¿Cuál es la diferencia entre despenalizar Ujú. y legalizar la marihuana? Porque creo que es importante hacer esa diferencia, ¿no? Por supuesto, y hay muchos otros ejemplos en donde también aplica esto, pero vamos ahorita por cuestión del tema a comentarlo con el tema de la cannabis. A mi consideración, igual tú corrígeme, despenalizar tiene que ver con una cuestión, valga la palabra, de derecho penal, en donde se dice, si tú cometes esto, estás atentando contra la salud y el Estado tiene que castigar, tiene Sancionar. que sancionar y está contemplado atendiendo a los principios correspondientes, taxatividad, cuestiones a lo que quiero decir es que la ley te dice muy claramente lo que no puedes hacer Exactamente. y Ajá. si lo haces te va a castigar. Entonces eso es penalizar X o Y. Despenalizar luego entonces significa ya no tener este castigo a consecuencia de, en este caso, del consumo de la marihuana. Y legalizar, por otro lado, implica dar un marco, Ujú. dar una regulación, dar claridad a las personas que estén en el país de saber cuáles son las condiciones, cuáles son las situaciones en donde sí se permite, en donde no se permite, definirte claramente que esto sí, esto no. Eso es legalizar. Entonces, para mí, mi conclusión sería, despenalizar significa ya no castigarte Ujú. y legalizar significa, te voy a decir bajo qué escenarios, de forma exacta, lo Lo puedes puedes hacer hacer. Ujú. para que tú sepas porque ciertamente también existe una obligación del Estado de brindar este marco para que haya un orden y se cumpla con lo que la finalidad de la ley tal cual tiene, ¿no? Dar el mayor orden posible. Sí, y ahí me gusta cómo lo mencionas, porque despenalizar yo le sumaría, lo que no está prohibido está permitido, Por ¿no? Entonces supuesto. despenalizar implica, como bien lo dices, quitar esa norma y uno puede realizar la conducta de manera libre. Y legalizar está ese marco normativo donde te dice sí, no, o hasta aquí marca ciertos límites. Y aquí vamos a entrar a este Dale. debate, ahora sí, desde un punto de vista, pues más como dialéctica. Y me puse a reflexionar, ¿qué necesitamos? ¿Despenalizar el consumo de la cannabis? ¿O lo que estamos haciendo como país, legalizarlo? ¿No? En el sentido de que la Ley General de Salud, eh, bueno, el día de hoy permite hasta 5 gramos Por para supuesto. consumo inmediato. Con la Y, autorización sanitaria exactamente. correspondiente. Ujú. Y esta reforma que está caminando, ¿no? Dice, de 5 gramos lo subo a 28 gramos el que pueda ser de consumo inmediato. Y de 28 gramos a 200 gramos
Si estás en ese margen, hay una multa. Y si te excedes de 200 gramos, entonces hay pena privativa de libertad. Híjole, a veces a mí no me convence tanto el legalizar. ¿Por dónde te inclinas más? ¿Despenalizar el consumo de la cannabis? Es decir, fúmenla como quieran, Ujú. o todavía no estamos listos para eso. Sería un gran paso y mejor vámonos poco a poquito, ¿no? De manera paulatina. Vamos a legalizar. Como sociedad, como México, ¿qué crees que necesitamos hoy en día? Yo creo que despenalizar es la opción porque el mantener el tipo penal, es decir, el delito, no ha dado resultados. Ok, a ver, me parece interesante ese punto. Ajá, o sea, el que tengas en la Ley General de Salud los delitos y que te diga si tú tienes más de la cantidad permitida sin la autorización sanitaria correspondiente, aún con fines de comercio o sin fines de comercio, será castigado con esta pena privativa. La realidad es que Ok, eso ya más bien en México lo tomamos con una connotación cómica. ¿Por qué? Porque no va a ser extraño para ninguno de nosotros el saber que si estamos en una fiesta y alguien de repente saca un churrito y dice, ay, pero cuidado, no te vaya a ver la policía. Pero ok, como sí, sí, sí. normalizándolo, ya como no lo ven tan malo, nada más te dicen, cuidado, no te vayan a ver, o si ves a un policía y dice, ay, no vaya a ver que traigo aquí un churrito y le doy la vuelta y lo evado. Ujú. Entonces, ya la sociedad está en un punto en donde le importa muy poco o nada el que se encuentre en la Ley General de Salud este delito y realmente lo hace. Ok, Entonces, se ha ocupado mucho con otras finalidades el delito, pero no quiero entrar mucho a esa parte en cuestión de seguridad, en cuestión ujú, de derecho penal, pero sí lo que quiero comentar es, ya no es necesario tener el delito, yo ok. apostaría más, A la despenalización. por supuesto, pero ¿Y no crees completo. que sería un paso muy, muy grande de pronto encontrarnos en una situación donde hay total libertad para el consumo de la cannabis? Muchos dicen que es abrir la puerta Ujú. para otras sustancias. Como sociedad estamos listos. ¿No crees que es muy grande de pronto ese salto? Es que fíjate que yo creo, a lo mejor y me equivoco, pero me suena sensato el saber que de todas formas ya se hace. Ok, esa es una realidad. Ese es un, El consumo de la cannabis a nivel mundial es, o vaya, es la sustancia que más se consume a nivel mundial, ¿no? claro. Incluso estaba viendo una cifra por ahí, creo que en el 2016 se hablaban de 80, 90 millones de consumidores en el mundo. O sea, estamos viendo una realidad que está puesta ahí. Y ahí te va otra cosa, amigo. Si vamos a decir, lo mantenemos, ¿no? Mantenemos el delito, a lo mejor ya no con 5 gramos, a lo mejor con 50 gramos. Si excede 50 gramos, que se quede como delito. Ujú. Pero si se mantiene la misma media aritmética de la Ley General de Salud, tú y yo sabemos que se va por suspensión condicional. Ajá, sí. Entonces, no vayamos a dar ideas para que lo vuelvan de tipo penal de prisión preventiva oficiosa Eso sería ya otra vez como el ya acabose me de da miedo, meter. Sí, ya sí, me sí, da miedo sí. hablar de eso. Ujú. Pero aquí es lo que voy, es que, mira, sí creo que puede ser una opción, incluso una opción buena el mantener el tipo penal, pero yo sí entonces apostaría porque pase algo en donde realmente eso, como el mismo derecho penal, sea la última ratio, en donde Ujú. finalmente ya el derecho penal fue la última Sí, opción claro. porque las otras fracasaron, porque las otras no sirvieron, porque el derecho administrativo no funcionó. Ujú. Entonces, yo veo que a pesar de que en la Ley General de Salud dice el Estado tiene la obligación de promover programas para evitar las adicciones y el consumo, y a lo mejor hay muchos millones de pesos de por medio en presupuesto para atender esas líneas de acción por parte del gobierno, pero pues no hay, no veo resultados. O sea, yo no veo, como en muchos otros problemas, que realmente haya trabajos del sector salud en Ok. el que se combata y yo me he metido a las estadísticas y realmente no veo una disminución ni en los Ujú. tipos, ni en el índice delictivo, en este tipo penal, ni realmente un cambio cultural que venga de acciones positivas, perdón, de acciones por parte del gobierno para realmente decir, ya no hace falta ya no hace falta mantener el tipo penal. Sí, y muy interesante porque, a ver, yo me inclino al comentario que hice hace ratito de, a veces lo prohibido se vuelve como interesante, Ah, sí, ¿no? sí, sí. Y en todos los sectores, ¿no? En todos los ámbitos, a veces ciertos aspectos
que desde la música, ¿no? Que, ¿sabes? Vamos a censurar esta canción y al contrario, ¿no? Se vuelve como más interesante parece la para el estrategia, consumidor. Sí, inclusive. ajá, Ajá. exactamente. Ujú. Entonces, no sé si de pronto, despenalizando la conducta del consumo de la marihuana, perdería como esa inquietud, ese morbo de consumir algo que está prohibido. No sé si me explico. Por supuesto. Si vemos ahorita la norma, nos prohíbe consumir cierta cantidad, de pronto, como decíamos, sabemos que todo mundo, bueno, no todo mundo, ¿verdad? No me gustan los absolutos, sino que A mí tampoco me choca muchas personas, generalizar. sí, muchas personas consumen la marihuana. Muchos quizás hasta por ese brinco de decir, estoy haciendo algo ilegal Sí, y ese nervio, sí, ¿no? No sé si despenalizándola, la línea suba de consumo, como por el boom, claro, y de pronto empiece a disminuir, como perder lo atractivo por en ese supuesto. sentido. Entonces, ahí es en donde me genera esa inquietud y por eso me encanta este tipo de charlas de qué sería lo correcto, qué sería lo ideal en este 2021 para México. Claro. Quitar todo o mantener como lo tenemos, ¿no? En ese sentido. Igual y vamos a hacer un ejercicio de imaginación. El día de mañana quitan el delito y ya no es castigado penalmente los que consuman, los que estén en posesión de la cannabis, pero yo no considero que vaya a disminuir a corto plazo el consumo. Yo creo que va a haber un cierto momento en el que sí suba Ok. el consumo. Ujú. No creo que dure mucho. No creo que dure mucho esta tendencia. Después probablemente se haría algo normal el consumo de la marihuana y creo que ya nada más nos restaría los efectos que provoca el intercambio cultural, el intercambio de ideas de la sociedad sobre este tema. Seguimos en este tema de ya no es delito tener marihuana, Ujú, ujú, poseer marihuana, estamos en una fiesta, pues quieres probarla, pues total ya es legal, ujú. pues va, ¿no? Pues se siente padre. Yo, te voy a ser muy sincero, hasta la fecha, yo no sé cuáles puedan hacer realmente los efectos negativos, pero que digan, por favor no lo hagas porque, Ok. como en el Buen alcohol, ¿no? punto. Sí, ajá. O como en el alcohol o otras drogas, ¿no? Entonces, Porque aquí sabemos que no hay una sobredosis. Es decir, con el consumo de la marihuana, incluso por ahí también veía un estudio que necesitas consumir 80 kilos, creo, en 20 minutos para que pueda darse una sobredosis. O sea, algo que realmente no existe. Y el temor, como dices, del alcohol, que a veces, eh, pues, hay muchos accidentes o se utiliza el alcohol como medio para alcanzar otro tipo de conductas. claro, Creo que con la marihuana hay diferentes tipos, ¿no? No soy especialista, pero conozco la sativa, la índica, ¿no? Que claro. tiene efectos, creo que una CBD te da un poquito más como para abajo y el THC te da un poquito más como para la Pues creatividad y sabes poco, me cuestiones, estás sorprendiendo, amigo. un poquito de La cuestiones verdad que de... sabes poco, amigo. No, es que me preparo un poco por ese tema en el sentido de que dependiendo Pero ¿te el preparaste efecto, en ¿no? teórica o práctica? Ambas, nada más para Bueno, saber bien. cómo reaccionar. Entonces, Me a lo agrada. que es cierto, yo creo que a veces mi postura también es cierta en el sentido de hay más beneficios que podemos encontrarle a este tipo de sustancias, tanto en cuestión medicinal, en cuestión recreativa, en cuestión incluso religiosa, ceremonial, ¿no? En donde creo que como sociedad podemos encontrarle ese lado positivo. Recordemos que estaba, o se utilizaba la marihuana desde la revolución. Canciones como La Cucaracha, ¿no? Que nos hablan precisamente del uso de la marihuana. Entonces me gusta ese punto que dices, como buscarle el lado positivo, ese lado benéfico a este tipo de sustancias. Yo creo que hay que quitar de la conversación esto de es malo. O sea, Ok, el juzgar, el decir, me no lo gusta. hagas Ujú, porque esto es malo. ujú. No, porque eso hace lo que precisamente dices, lo vuelve más interesante, te atrae más y no da resultados esto de restringirlo al 100%. Yo pelearía, yo pugnaría porque realmente haya un cambio, pero no, ni siquiera jurídico, institucional, gubernamental, amigo, sino Ok. más bien nosotros como sociedad. Es muy difícil porque vivimos en una sociedad bastante plural, con muchísimas corrientes de pensamiento, Ujú. pero en donde
lo que te decía antes de que empezáramos a charlar, es importante difundir toda la información, mostrar el ejemplo. Mira, esta persona está pacheca, esta persona está bien, esta persona fumaba y ahora tiene esto, esta persona no fuma y ahorita está así. Ok, ok. Existen, como dices tú, diferentes tipos con diferentes efectos. La puedes consumir de esta forma. Existen estos países, dijiste Uruguay Sí, Uruguay, y como Canadá. Latinoamérica, Canadá, Ajá. como en todo su territorio. Estados Unidos, ciertos estados. Ah, muy bien. Ujú. Hacer este intercambio cultural, ¿no? Comparado. En esos países lo consumen y mira, te voy a mostrar estos videos, esta información. Y ya que el individuo, como ente capaz de tomar decisiones, sepa si quiere o no, porque finalmente creo que la solución sería el apegarnos a que si la persona quiere o no, más allá Ok. de es bueno O es malo. o es malo. Ujú. Y sobre todo, eh, poner esa etiqueta. Me encantó lo que dijiste, ¿no? Ujú. Poner esa etiqueta de decir, es malo porque socialmente así lo hemos visto por muchos años, Así se ¿no? construyó. Así se construyó, ¿no? En Ujú. el sentido de decir, eres un marihuano y únicamente estás desperdiciando tu vida. Y de pronto romper, de construir y volver a encontrarle sentido, eso me parece algo muy importante. Lo que sí me preocupa es la información. O Claro. sea, ahí es en donde tendríamos que trabajar gobierno, sociedad, asociaciones civiles, a poder Difundir. exactamente difundir y también nosotros acercarnos a la información. Y yo creo que con este tipo de herramientas donde podamos conocer los beneficios, los aspectos negativos, ¿no? Porque incluso creo que la memoria se empieza a perder cuando consumes y más cuando es de edades muy tempranas, Ujú. ¿no? Creo que el desarrollo del cerebro se disminuye un poco. Insisto, no soy especialista, es un poco de lo que he leído, Ajá. pero con toda esta información, entonces sí, libre desarrollo de la personalidad. Eres Por mayor de supuesto. 18 años, toma tu decisión. Y ahí es en donde creo que le damos incluso esta madurez al ser humano de hacerse responsables de sus propias decisiones. Para mí esa es la clave en esto. Dos cosas. Primero, comentaba yo con un amigo hace tiempo algo que cuando me lo dijo me quedó muy grabado, lo comparto y cuando es propio lo refiero. ¿Ok? Lo bueno y lo malo. Si ahorita está castigado penalmente este tema de la marihuana, quiere decir que es malo. Muchas personas así lo verían. Déjame Ujú, plantearlo de esa forma. ok. Si el día de mañana lo despenalizan, entonces era malo, pero ahora es bueno. Ok, buen punto, me gustó. Sí. O en realidad nunca fue malo, nos los vendieron como malo, pero era bueno. Ujú, O ¿qué pasa? O entonces siempre fue bueno, pero nos equivocamos y pensamos que era malo. ok, ok. Creo que estas situaciones y contextos en donde como sociedad nos hemos metido a decir, este es bueno, esto es malo, y ahorita en redes sociales, con todo lo que hemos estado viviendo, qué mal, y sale con cubrebocas, sale sin cubrebocas, y nos Ujú, convertimos en juzgadores de tiempo sí, completo, sí. pasándonos entre lo que es bueno y lo que es malo, es precisamente uno de los obstáculos mayores que no nos permiten entrar a estos temas. Ok, me gusta. Es tema de lo que sí es bueno y lo que es malo. Dije dos puntos, pero el otro ya se me olvidó. Ahorita lo recupero. Pero eso era el primer apunte, de que si es bueno o es malo, creo que en realidad no nos tendríamos que estar metiendo en esas partes. No, y Información. totalmente de acuerdo porque se me hace un ejercicio de dicotomía muy absurdo, ¿no? Hoy en día, porque nos estamos cerrando a dos opciones, ¿no? Y yo creo que hay una escala de grises que vale la pena escuchar, ¿no? Entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Bueno para quién, malo para quién. Creo que ese constructo social bueno o malo me suena más a religión, ¿no? Ajá, En el sentido como exacto. muy, a ver, ¿estás haciendo bien las cosas o estás haciendo malas cosas? ¿No? Con mucho respeto lo digo en ese sentido, pero creo que hoy en día estamos perdiendo ese margen de la escala de grises, no estamos valorando a veces la opinión intermedia, el punto de vista diferente, el poder construir no sé, un argumento que opine de cierto lado, ¿no? Pluralidad. Pluralidad, exactamente. ¿Eres de derecha o eres de izquierda? Amigo, ¿No? perdón que te interrumpa, y me encantan esos temas, porque te dan no nada más para esto que estamos hablando el día de hoy,
sino muchos psicólogos los manejan también como un tema de inteligencia emocional. Ok. A mí en lo particular me gusta mucho eso y yo de repente le vi por ahí un video al psicólogo Jorge Bucay, Sí, ajá, lo ubico. que me gusta mucho en el sentido de, breve, te lo refiero, que nosotros debemos de aprender y debemos de saber que no solamente nuestro punto de vista será el correcto, Ujú, ujú. sino que es indispensable aprender a detenernos, a tan siquiera escuchar y reflexionar por breves momentos Ujú, opiniones que diferentes. tengan otras personas. Y ya, Me gusta. después de este proceso, podremos nosotros tomar decisiones con un mayor, o con, mejor dicho, con un menor nivel de margen de error. O Ok, sea, podremos ok. tomar decisiones un poquito menos erradas si Ujú, nosotros nos detenemos a escuchar lo que dice algún sacerdote, lo que dice a lo mejor alguien que sea ateo, lo mejor que dice una persona, una mujer, un hombre, una persona adulta, una persona joven en estos temas de la marihuana. ok, ok. Y, obviamente, lo científico. Y sobre todo, a ver, en el sentido de que para que nuestra idea crezca, necesita contraponerse con otra idea. Si solamente platico con las personas que piensan igual que yo, pues, va a ser una idea de eco, no va a crecer, se va a mantener ahí. Yo creo que siempre es buena poner nuestra idea a utilizar este término, a luchar, Sí, ¿no? sí, A sí, ver, sí, 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 tú sí, sí. opinas de esta forma, Sí. yo opino de esto, entonces de ahí puede construir algo y crecer. En algún momento escuché decir a alguien, no recuerdo la persona, pido, me disculpe, pero decía que siempre que escuchas o platicas con alguien que piensa diferente en ti, algo cambia. Y eso es algo muy cierto, porque pongo el ejemplo, bueno, la charla pasada platiqué con un pastor, Ajá. yo no soy religioso, pero después de esa charla algo cambió en mí. A pesar de que piensa diferente, creo que construí una idea y avanzó un poco más mi criterio. Y creo que ahí es donde podemos poner sobre la mesa temas tan fuertes como el aborto, como la marihuana, hoy en día que estamos hablando de este punto, y escuchar a diversos puntos de vista, y ahí es donde pueden hacer una buena construcción social. Comparto totalmente esa idea. Debemos de aprender que hay que lidiar con las opiniones de los demás. Y eso Ujú. es lo que no, es lo que tenemos como asignatura pendiente, lo que no hemos aprendido como Exactamente. sociedad. Sea, llámese el tema marihuana, llámese aborto, llámese matrimonio igualitario, adopción entre personas de la comunidad LGBTI. Estamos en un punto en donde si las demás personas no piensan como nosotros, están Ujú. mal. Exactamente. Pero el mensaje viene desde arriba. O sea, el mensaje viene desde arriba. Y entonces Amigos, yo creo que ahí es en donde, ¿qué ejemplo estamos recibiendo entonces de quién es nuestro gobierno, nuestra autoridad, ¿no? En ese sentido. Pero yo comparto eso, cuando se radicaliza un pensamiento, se vuelve una ideología. Y por cuando de la supuesto. ideología se impone, se vuelve un autoritarismo. Y es ahí entonces donde vienen las grandes catástrofes, ¿no? Y tenemos que voltear para atrás para ver todo lo que ha ocurrido, ¿no? Con dictaduras, con holocaustos. Entonces, ahí es lo delicado en no ser, el no poder respetar lo que el otro piensa. Yo siempre he creído que las opiniones de los demás te enriquecen como persona. Y eso es lo que deberíamos de poner sobre la mesa. Y qué bueno que pensamos en ese sentido. Hoy estamos a favor de la legalización de la marihuana, me queda claro. Pero bueno, si yo no estuviera de acuerdo, tú sí, creo que sería interesante un ejercicio dialéctico en cualquier tema. Y digo, afortunadamente tenemos la capacidad de la madurez para decir estamos o no de acuerdo y seguimos siendo tan amigos como siempre. Yo qué aconsejaría a mi poco y no tan experto entender en estos temas de el gobierno pone el ejemplo de que si no piensas igual que ellos, estás mal o estás en Ujú, contra. Yo ujú. qué aconsejaría para no meternos tanto a un tema de estás a favor o no estás a favor de la administración y de las políticas públicas actuales. Yo lo que aconsejaría, ponernos a estudiar, Ok. ponernos a, a adentrarnos en el conocimiento, porque el conocimiento es valiosísimo. Ujú, Y el poder acceder a él, mi querido Alberto, es un privilegio. ujú. El poder acceder al conocimiento es un privilegio.
y lo estamos desperdiciando. Claro. No quiero entrar a estos clichés de la televisión nos tiene idiotizados o el Facebook nos tiene idiotizados. No, son grandes herramientas, pero hay algo más allá que socialmente no hemos explorado, que es meternos a leer tantito. Podemos empezar con temas que nos gusten, puede ser deportes, puede ser política, puede ser Ujú. religión, lo que sea, pero empezar a generar ese hábito de lectura y ese interés porque lo voy a decir primero, es interés por querer aprender un poco más. Ok. Así es como yo en lo particular empecé a adaptarme a la exigencia del derecho para estar preparados, meternos a estudiar. Y así es como a Ujú. mí me gustó el derecho penal, meterme a estudiar y cuestiones de derecho penal. Pero es lo que yo aconsejaría, que las personas se metan, que escojan 2 o 3 temas o audiolibros o videos o lo que sea, pero de temas que les guste y así, poquito a poco, van a despertar su interés en acceder al conocimiento como una herramienta indispensable para poder tener la apertura a muchos otros temas, estemos o no de acuerdo, empezando por el tema que estamos hablando el día de hoy, que es el de la legalización en el consumo de la marihuana. Y me encanta cómo lo planteas. Y sobre todo en una época en donde basta meternos a internet y tenemos una biblioteca de libros clásicos en PDF de forma gratuita, Uf, ¿no? O sea, no tienes ni que salir de tu casa para poder descargar este tipo de información. Sí, sí, sí es importante, creo, ver siempre las fuentes, ¿no? En el sentido de dónde te claro. nutres, ¿no? Sí, En estamos ese en ese punto. entendido. Pero creo que ahí es la importancia y comparto la idea de para poder como avanzar y meterte en ese tipo de ejercicios, en este tipo de debates, es muy importante el, el- el poder investigar, el poder indagar más allá y sobre todo romper esa barrera, insisto, de quedarte únicamente con lo que tú piensas. Yo creo Claro. que, a ver, ¿qué piensas tú para que entonces yo pueda desarrollar esta idea? Y comparto ese punto de instruirnos, de educarnos, y ahí es como sociedad donde vamos a ir avanzando. Por ahí escuchaba apenas una nota que decía que al gobierno lo que hoy en día está o gusta de esta cuarta transformación en la que vivimos es precisamente mantener como la ignorancia en las personas y a través de estos programas sociales, ¿no? Que de pronto se pagan y bueno, como que mantengo esa idea. Y las personas en esas elecciones pasadas que tienen mayores estudios votaron menos por el partido que está hoy en día Claro. gobernando. Entonces, es muy importante siempre como los estudios para la toma de decisiones, ¿no? La toma de puntos de vista y hacia dónde quieres llevar tus opiniones. Si me permites, voy a mostrarte algo aquí en el celular, a ver si todavía tengo pila, que es respecto de la educación. Nada más es una frase que ahorita no me acuerdo de memoria el 100%, pero sí lo necesito abrir para que Sí, te lo comente. a mí me pasa seguido que quiero una Mi frase acordeón, mi y justo, acordeón. justo iba a citar una ahorita en lo que le encuentras la parafraseo porque mi celular está por allá, pero dice la frase, el que no esté de acuerdo contigo, el hecho que no esté de acuerdo en cómo piensas no implica que no pueda ver la grandeza de tu corazón, Claro, porque es ahí donde viven las personas, en el corazón. ¿A qué se tienes refiere razón. eso? O cómo lo entiendo más bien, en el sentido de que quizá tú y yo pensamos diferente, pero eso no me implica que valore la gran persona que eres, el gran ser humano. Entonces, esa frase Qué me rico. gusta mucho citarla cuando hablamos de temas de estos, ¿no? O sea, el Claro, que pensamos diferente no impide que vea el gran ser humano que eres, por ¿no? supuesto. Parafraseándola, ¿eh? Porque no recuerdo literal. A ver, Ahora sí me ya siento gustó. mi acordeón. Mira, dice, el problema no es que la gente carezca de educación, así lo plantean. A lo Ajá. mejor ya es un poco distinto lo que estamos platicando, pero checa la parte No, 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 importante. pero digo, se Se vale. vale, La idea es llevar la charla compartir. donde. Mira, dice, el problema es que la gente recibe la educación suficiente para únicamente creer lo que se les ha enseñado. Ok, ok. Repito esa A parte. ver, a ver otra vez, échalo otra Ajá, vez. el problema no es que la gente carezca de educación. Ujú. El problema es que la gente recibe la educación para únicamente creer eso que se les ha Ok, enseñado ajá. Sí, sí, sí. y no lo suficiente para cuestionar Ah, eso ya, que ya. se les ha enseñado. Exacto. Y lo podemos ver, por ejemplo, con la historia de México. Uf, O sea, sí, no. ¿qué tanto creemos de la educación que recibimos en su momento sobre los niños héroes, sobre si existió el Pípila? O sea, son cuestiones que a veces la misma educación pienso que no nos brindan. Y hoy en día creo que es
como docentes, porque ambos Sí. estamos en la docencia, creo que vale la pena, ¿no? De pronto como poner a reflexionar y a criticar incluso a tus alumnos sobre tu propia clase. Exactamente. Como se dice, enseñar es el arte de aprender dos veces, ¿no? Para Ujú. empezar. Y yo, al igual que tú, pues, procuramos decirles a nuestros alumnos, si algo piensan que no es así, díganlo, pero díganlo directo, profe, yo no estoy de acuerdo con usted, Me encanta eso. pero al menos deme los argumentos, ¿no? Porque pues eso es lo que Ajá. Lo nutre. que enriquece, sí, claro. ¿Tú crees que la educación, vaya, es suficiente para cambiar este país? Así como lo tenemos ahorita, Ajá. no, no, para Ok. nada. ¿Cómo sería ese modelo educativo, esa visión Claro, para avanzar como país? Digo, también ya saliéndonos del tema, pero a ver, me gustó ese claro. punto. ¿Qué opinas en relación a la educación? Mira, yo creo que de entrada hacen falta muchísimas áreas que ahorita están completamente abandonadas, empezando por la inteligencia emocional. A ver, habla un poquito de la inteligencia emocional. No, Sí, no tengo muy claro claro. el tema, el concepto. Sí, mira, yo lo empecé a estudiar por cuestiones personales, por un interés también, obviamente por vivencias, circunstancias en donde los ánimos no van marchando del todo bien, pero existe esa inquietud por salir adelante. Ok, Déjame meterlo de esa forma. ok. Entonces, tal cual el concepto nunca me lo he aprendido, pero la inteligencia emocional yo la definiría como las habilidades que nosotros como seres humanos podemos desarrollar a nivel mental para combatir y para procesar ciertas vivencias Ujú. que tenemos y salir avantes en cuestión de salud. Ok, Porque ok, podemos ok. tener eventos de estrés, de ansiedad, de tristeza, de frustración, de odio, que como todos sabemos son energías o son emociones negativas que dañan de alguna forma nuestro ser. Ajá. O sea, relacionamos entonces las emociones, digamos, con estas reacciones que podemos tener en el cuerpo, como Claro, enfermedades. somatizar. Ándale, esa palabra es la que no encontraba. Sí, El hecho somatizar. de, eh, ok, a mí me cuesta un poquito trabajo como relacionarlas, a Silvana. ver, ¿cómo sería un ejemplo Ah, en mira, ahí te cuanto va. a algún tipo de emoción que me... A mí me pasó mucho que cuando tenía algún tipo de molestia o inconformidad o punto en contra o algo que simplemente quería externar a una pareja, Ok. no lo decía porque así era mi forma de ser. Entonces, el hecho de guardármelo, de quedármelo, me provocaba una emoción de estrés que lo somatizaba y me enfermaba de la garganta. Ok, bien. Y Ujú. tenías todos los síntomas relacionados con una infección o con un tema viral. Y Ok, tenía ok, ok. tos, me inflamaba la garganta, fiebre. Entonces yo empecé, dije, ¿qué rayos? ¿Por qué está pasando esto justo cuando tengo este tipo de eventos? Entonces ya me Mm, meto a estudiar estos temas de lo que es la inteligencia emocional. Visto de otra forma o definida de otra forma, son los procesos mentales que nosotros deberíamos llevar a cabo ante situaciones tanto buenas como malas para tener un proceso de desarrollo cognitivo lo más sano posible ok. y que te permita generar una madurez. Y yo creo mucho en esta triada de cuerpo, alma y espíritu. Yo me meto mucho a estos temas de logoterapia que manejaba en su momento el doctor Víctor Frank en su libro de El hombre en busca de sentido, Ok. que yo lo recomiendo ampliamente porque eh, para hacerlo de este tema de inteligencia emocional te dice, no se trata de lo que tú tengas que recibir de la vida, sino lo que tú le puedes aportar a Ok. través de el cumplimiento de tus propósitos. Pero eso, como parte de la respuesta a tu pregunta de qué nos hace falta en la educación, decirle al mexicano, a la mexicana, a los seres humanos de todo el mundo, ¿qué te gustaría hacer en la vida? Comprométete con eso. Y yo creo que es la pregunta muy difícil de contestar, Por ¿no? ¿Qué te supuesto. gustaría No, 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 o no, no, qué? no, no. Bueno, incluso, ¿cuál es la gran pregunta? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? A ver, hay nada más un breve comentario. Yo creo que es cierto porque cargamos muchas emociones, ¿no? O sea, todos los días, digo, hablo desde mi ignorancia de inteligencia emocional, no me ha adentrado el tema, Ujú. pero cargamos muchas emociones y creo que esa relación como bien lo citabas ahorita, el querer decir algo y no, pues el cuerpo de pronto reacciona y Por te está dando un supuesto. mensaje claro, ¿no? Como dices, te enfermas de la garganta como en esa Sí, necesidad de querer sí, decir algo y como que lo guardas, ¿no? sí, Entiendo ese sí. punto
y donde hay que trabajar entonces en esa cuestión, a ver, Claro. emocional. Sí, el gran peso que tienen, como bien lo dices, las emociones en las reacciones corporales, ¿no? Incluso en nuestra vida cotidiana, y más en este transitar diario, que andamos para arriba y para abajo, y bueno, varias cuestiones. Pero Alberto, que es un tema que me llamó la atención. No sé ni cuánto llevamos de tiempo No sé, amigo. ahí, pero ¿estás bien de Empezamos. tiempo? Sí, 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 estoy sí, sí, bien. ok. Y hasta lo podemos dejar para otra Bueno, sí, que conversación. estaría bueno, ¿eh? Claro, Porque justo me quedé pensando en el propósito de nuestra vida, claro. ¿no? En por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos hoy en día charlando, por qué inicié este proyecto. Entonces creo que sí son temas interesantes. Pero va directa, como dirán en mi pueblo, derecha a la flecha. Sí, ¿Tú tienes claro hoy en día el propósito de tu existencia o estás trabajando en él? ¿O cómo podrías responder ese punto? claro. Mira, para los que nos escuchen, yo no me atrevería a decir que es algo que tenga una fecha de vencimiento el saber Ah, cuál ok, es tu bien, propósito me de gusta. vida. Yo consideraría que la vida es una maravillosa experiencia con sus bemoles, evidentemente. Yo te puedo decir que sí tengo definidos claramente dos propósitos en mi vida y con la ilusión de creer que existirán más propósitos que yo pueda hacer míos. Los dos propósitos a los que refiero, primero es generar condiciones para dar trabajo a las demás personas, Ok, bien, me gusta ese punto. Ujú. porque de repente veo a personas que tienen todas las ganas, tienen todo el ímpetu de seguir adelante, pero no saben cómo. Ok, sí. Y sobre todo es también las condiciones materiales, Por el supuesto, entorno, ¿no? Que es... es la circunstancia, Ujú. la consecuencia de esas circunstancias en las que se encuentren. Entonces veo y digo, híjole, a lo mejor para nosotros 100 pesos significa una salidita, una comidita, unos taquitos o lo que sea, pero a lo mejor para otra persona es lo que va a comer todo el día. Ujú, sí, claro. Ujú. Entonces, el buscar yo las estrategias y las herramientas que me permitan a mí generar condiciones y dar a su vez trabajo a gente que realmente lo necesite, eso es algo maravilloso para mí. Y lo segundo, que a lo mejor es un poco ambicioso, es hacer las paces con el tiempo. Ok, a ver, está Ese interesante sí, porque el tiempo de pronto no lo controlamos, eso, ¿no? O sea, eso, y el tiempo pues avanza, te gusta o no. por supuesto. ¿Cómo harías las paces con el tiempo? Mira, primero decirte, no es que no es que tenga una enemistad con el tiempo, sino de hacerte ver que igual yo a mis 27 años digo, híjole, ¿en qué se me ha ido todo este tiempo, no? No es Ok, que ok. no sepas, porque obviamente hago una remembranza y digo, ah, pues este año estuve haciendo esto, este otro año estuve haciendo eso otro, Ok, sino, ok. eh, Y sí me pasa, me ha por pasado, sí. supuesto. Ajá. Entonces más bien el tema es, cuando yo digo reconciliarme con el tiempo, es tratar de mantenerme consciente la mayor parte del tiempo o hasta donde mis posibilidades me lo permitan, estar consciente en qué gasto mi energía Ok, y consiguientemente mi tiempo. entiendo, entiendo. Tú puedes meterte al Facebook y aventarte toda una Sí, tarde sí, sí, sí. viendo banalidades, Ujú. cosas mundanas y no está mal, porque volvemos al tema, no es de bueno o malo. Ajá, sí, claro. Sí, es una decisión. Yo me meto a ver memes y Ajá. se van, ¿no? Ok, ok. Padrísimos, no tengo ningún problema. Pero llega un momento, amigo, en donde pasa un mes, 2 meses, 3 meses de ver memes todas las tardes en Facebook y de repente te llega un sentir de que estás vacío. Ok, entiendo, sí, sí, sí. Entonces dices, ¿qué más? Y ahí es donde entran estos temas de la logoterapia y de inteligencia emocional y de detectar el propósito de tu vida para decir, voy a concentrar mi energía y voy a concentrar mi tiempo para saber qué es y si lo logro detectar, qué bueno, bendición. Y si una vez que lo detecté el objetivo y lo logré, qué bueno. Pero si no lo logré, mejor aún. Ok. Porque el hecho de detectar tu propósito, amigo, no significa que tengas la obligación de cumplir con ese propósito o con esa meta, sino de vengar el tiempo, tu energía, tu salud, tu vibración en eso que a ti te llamaba la atención. A lo mejor para mí, mi propósito es ganar todos los juicios en materia penal, pero sé que eso no lo voy a lograr. Y en humildad te lo digo, nunca lo voy a lograr porque pues evidentemente no depende de mí Claro. la decisión. Pero ¿por qué no me bajo un poquito y digo, mi propósito es
el propósito no será no perder ningún caso, el propósito será poner y entregarme Al 100%. al 100%. Ujú. Y con eso yo creo que son metas tangibles, que son muy acorde, vibras, mejoras, te desarrollas y se resumiría en las personas se realizan en la medida en la que se comprometen al cumplimiento de sus objetivos, que es algo que maneja Víctor Frank. Ok, Sí. fíjate que me quedé pensando, reflexionando propiamente, porque entramos a este mundo interesante porque la charla nos fue llevando Nos ahí fue llevando, y sí, me sí. encanta de pronto adentrarnos en aguas ahí Claro. que no estaban preparadas. Dije, a ver, yo creo tener claro Ujú. cuál es mi propósito de vida, ¿no? Creo. ¿Se puede que lo comentes o no? Fíjate, es lo Ajá. que te iba a decir ahorita. Ajá. ¿Qué te parece, amigo? Porque me gustó el tema. Ah, claro. O sea, ¿qué Claro. te parece? Y quiero dejarlo sobre la mesa también como esas Por novelas, supuesto. ¿no? Que se quedan. Sí, sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué te De parece? viernes en la noche. Exactamente. ¿Qué te parece si armamos cuando tengas tiempo, Sí, ¿no? claro, Algo que igual, ahorita igual. en el futuro, Sí, un capítulo, un espacio, una charla claro. sobre ese tema, Por ¿no? supuesto. De inteligencia. Nos quitamos tantito el saco. Sí, 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 sí. Me traigo mi marihuana, mi churrito. Ándale, un mezcalito y creo que hasta podemos Me encanta. filosofar en Sí, cuestión no, no. de estas ideas porque creo que vale la pena escuchar estos temas porque a veces no los consideramos, a veces nos clavamos tanto en la rutina, Sí, en alcanzar otro tipo de objetivos quizá, ¿no? Y no valoramos tanto elementos que nos da la vida, que nos hacen ser mejores personas, vivir mejor, estar en paz con nosotros mismos por supuesto. y alcanzar esas metas, esos propósitos que quizá no son materializados en dinero, en tener, en carros y esto, pero sí puedo alcanzar otro tipo de propósitos personales, ¿no? Que te hacen sentir bien contigo. Y creo que vale la pena por ahí caminar porque creo que pensaré bien mi propósito para no regarla y estar en ese sentido. Claro, Pero sí, yo te propongo claro. que más adelante cuando tengas un Por espacio, supuesto. hablamos de ese tema. Claro. Inteligencia emocional y ya sobre eso le Para damos. principiantes, ¿no? Déjame ponerlo Ándale, así. sí, porque yo soy principante No, yo en ese, también. No, en ese... yo me considero nada más un fanático. Ok, Porque me ha ok. servido. Pero no lo he ocupado a nivel profesional para decir, Bien. voy a fundar mi iglesia, ¿no? Casi, casi. Igual sí. No sabemos en el futuro, ¿verdad? No se Ya puede. tuviste un pastor que no tenga eso. Ah, exacto. No, estaría interesante. No. Y sobre todo, he leído en esas búsquedas de lecturas universales a Jorge Bucay. Sí, he tenido oportunidad de leer los cuentos de Jorge Bucay. Rápido, recuerdo uno donde habla de que tienes que llegar a un río y vas cargando. No, haces una canoa Ajá. y te sirve, ¿no? Para cruzar el río. Ok. Pero después para llegar al otro río, si llevas cargando esa canoa que te sirvió para cruzar el río anterior, Ajá. ya no te está sirviendo para alcanzar el otro río, porque ahora es peso. Entiendo. Lo ideal es soltar en ese momento esa canoa ¿Y que te construir sirvió, avanzar Ajá. y construir otra. Y no cargas esa canoa. Oye, me acuerdo de ese cuento, en su momento lo leí, digo, palabras más, palabras menos, Claro, pero el así se sentido resume. creo que es interesante en cuanto a este punto de soltar lo que Los lo que- capítulos de nuestra vida, ¿no? Ajá, va por ahí, sí, no recuerdo con exactitud, pero me quedó bien. Ujú. Pues ya está, puesta la mesa para el siguiente Hecho. tema. Amigo, ¿algo que quieras concluir? Redes sociales, si quieres compartirnos dónde estás o algo que pues, quieras para cerrar hoy. Sí, claro, solamente manejo Facebook y Twitter y en los dos me encuentran como Manuel Cervera Escudero, mi nombre completo. Ok. Manuel Cervera Escudero, Cervera como C y V, como esa bebida refrescante que no voy a estar aquí recomendando, pero sí, Manuel Cervera Escudero, tanto en Twitter como en Facebook. En Twitter no me sé mi nombre de usuario, pero si pones mi nombre así, Ajá, ahí sale. No, y sobre todo si están un día tras las rejas, luego, ¿no? Especialista en derecho penal y en verdad, amigo, te agradezco No, el que hayas venido. no, nada que agradecer, al contrario. Y te digo con toda honestidad, te admiro mucho Qué amable. lo que haces, Qué amable. lo que piensas, a pesar del poco tiempo que nos conocemos, creo que he aprendido mucho, no solo de los conversatorios que hacemos en la universidad, sino hoy en día ese tipo de charlas, creo que
Me encantó, me hiciste reflexionar mucho. Muchas gracias. Voy a dormir hoy pensando en todos estos temas y preparándome para el siguiente, Claro. pero te agradezco infinitamente. ¿Vale? Estamos para servirte. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hecho.